variable compleja nosotros la podemos estudiar como si fuera una función de dos variables reales, ¿sí? Esa función de variable compleja sabemos que va a tener límite, que van a tener límite, no importa por la dirección por donde yo me acerque al punto donde estoy considerando el límite, y cuando ocurría eso, se cumplían las condiciones de Cauchy-Riemann, que son las que están acá, que ustedes tienen acá. La derivada de g de x de la parte real de g respecto de sigma de la parte real más j, la derivada de g de i respecto de sigma, es igual a la derivada parcial de g de i respecto de omega menos la derivada parcial de g de x respecto de omega. Si se cumplen estas condiciones, es decir, la derivada de la parte real de g respecto de sigma es igual a la derivada de la parte imaginaria de g respecto de omega, y además la derivada de la parte imaginaria de g respecto de sigma es igual a menos la derivada de la parte imaginaria de g respecto de sigma, de omega. Si se cumplen estas condiciones, entonces, además, si la función es continua, decimos que la función es una función analítica. Las funciones analíticas son aquellas funciones con las que vamos a trabajar nosotros. Y había en el apunte que yo les pasé y en el CBG hay un ejemplo de una función analítica. Una función g de s igual a 1 sobre s más 1, nosotros calculamos las derivadas parciales respecto de las derivadas parciales de g respecto de sigma y de omega. Lo que podemos hacer es separar a g de s en su parte real y su parte imaginaria, y a partir de ahí calculamos las derivadas parciales. Y vemos que en este caso particular, esta función g de s igual a 1 sobre s más 1 es una función que es analítica en todo el plano, excepto en un punto. ¿Me pueden decir en qué punto esa función deja de ser analítica? La función se va a indeterminar, va a tender a infinito cuando se haga cero el denominador. ¿Cuándo se hace cero el denominador? Yo digo s más 1 igual a 0, y acá puedo decir que s se va a hacer 0 cuando sea igual a menos 1. Y a este valor lo vamos a llamar polos. Polos son las raíces del denominador. Ceros son las raíces del numerador. En general, las funciones analíticas con las que vamos a trabajar nosotros son funciones que van a ser cocientes de polinomios. ¿Por qué cocientes de polinomios? Porque vamos a utilizar a las funciones complejas, las funciones analíticas, con el objeto de estudiar y de utilizar una herramienta en particular que se llama la transformada de Laplace. Y la transformada de Laplace nos permite estudiar fenómenos transitorios en procesos físicos. Nosotros en particular vamos a estudiar los fenómenos transitorios en sistemas eléctricos, pero se puede utilizar para estudiar fenómenos transitorios en sistemas mecánicos, químicos, etc. Ustedes eso lo van a ver en profundidad en Electrotecnia 2, creo que ya lo están viendo. Nosotros lo que vamos a hacer desde acá es aportar una nueva herramienta que tiene que ver con las funciones de variable compleja, y es la
transformada de Laplace, entonces. Eso lo habíamos visto hasta acá, no hay nada nuevo, es todo lo que ya hemos visto. La idea es que no avancemos si tenemos algún punto flojo en lo anterior. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que yo les haga a valores de la imagen. Nosotros vamos a utilizar en este caso una transformación que va a ser una transformación integral. Y acá va a venir algo. Esa transformación integral la vamos a llamar transformada de Laplace. Vamos a utilizar esta letra L para indicar que estamos hablando de la transformada de una función. Esto es una función real. La transformada de Laplace, vamos a utilizar una letra mayúscula para indicar que estamos hablando de una función en el dominio complejo, y esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta infinito de f de t, la función que yo quiero transformar, por e a la menos st diferencial t. Para encontrar la transformada de Laplace de una función f de t, voy a resolver esa integral. Poniendo acá la integral, me va a quedar la integral de f de t por e a la menos st diferencial t, y cuando la resuelva, como es una integral definida, voy a reemplazar la variable t por los límites de integración. Entonces, la variable t desaparece y me queda s. Por lo tanto, el resultado de la integral es una función en s, una función de variable compleja. ¿Para qué nos sirve la transformada de Laplace? Resolver ecuaciones diferenciales. Si yo tengo algo como eso, un circuito RC, y tengo alimentado por una fuente de corriente continua, ustedes saben calcular, por ejemplo, el valor de la tensión sobre el capacitor. ¿Cómo va a ser? Si yo grafico acá tiempo y acá pongo tensión sobre el capacitor, cuando yo cierro el interruptor, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese circuito? Se va a ir cargando el capacitor. Se va a ir cargando el capacitor. ¿De manera indefinida se carga? Que el capacitor tenga toda la carga y cae toda la tensión sobre él. Tenga toda la carga significa que alcance un valor... Que no hay circulación de corriente. Igual a ¿qué? A la tensión de la fuente. A la tensión de la fuente. Quiere decir que en principio, en el instante t igual a 0, el capacitor está descargado. Cuando el capacitor está descargado, yo cierro el interruptor. Esto se comporta como un cortocircuito. La corriente está limitada únicamente por la resistencia. Comienza a circular corriente por el capacitor se comienza a cargar hasta que se equilibra con la tensión de la fuente. Eso ustedes ya lo conocen y saben que si yo grafico la tensión sobre el capacitor en función del tiempo, voy a tener una curva parecida a esta.
va a alcanzar un valor final acá que va a ser la tensión de continua. Esta. Si ustedes quieren calcular esta tensión sobre el capacitor o quieren calcular la corriente, ¿cómo hacen el cálculo? ¿Qué es lo que plantean? ¿Qué ecuaciones plantean? Ustedes me van diciendo y yo voy escribiendo. La ley de Kirchhoff, suma de tensiones en una malla cerrada igual a 0. Igual a 0. Entonces, ¿qué tendría que poner? Ustedes vayan diciéndome. Podemos poner que la tensión BCC BCC menos I en función del tiempo por la resistencia menos I de T por R, sí, menos la tensión en el capacitor es igual a 0. En función del tiempo, ¿no? BDC en función del tiempo. BCC es igual a 0. Bien. Función de la corriente. ¿Puedo reemplazar a B, la B del capacitor, la tensión sobre el capacitor en función de la corriente? Sí, quedaría BDC es igual a C por la integral de I diferencial de T. Menos, a ver, repetime. Le dije que BC es igual a C, que es la capacidad. No, perdón, 1 sobre C 1 sobre C, sí. por la integral de I de T diferencial de T. Y de T diferencial de T igual a 0. ¿Sí? Bueno. Pero ahora yo quisiera sacar esa integral porque no me siento cómodo resolviendo integrales. Prefiero resolver derivadas. Derivo ambos Derivo. miembros. ¿Y cómo me quedaría? Quedaría BCC, la derivada de una constante 0, Sí. menos I' de T por R. Sí, vamos a poner la derivada de I de T respecto de T por R Menos 1 sobre C por I de T más una constante más una constante. es igual a 0. Bueno, y entonces ahí me quedó una ecuación diferencial. Cuando yo resuelvo un circuito eléctrico me queda una ecuación diferencial. Puede ser así, puede ser que ustedes la calculen calculando, analizando acá como la derivada de la tensión. Hay distintos caminos, pero a mí lo que me interesa es que esto... Lo que me interesa ahora es que esto es una ecuación diferencial. Entonces, volvamos a los métodos matemáticos y tenemos que resolver ecuaciones diferenciales. Acá nos quedó una ecuación diferencial de primer orden. Una ecuación diferencial con una derivada de grado 1. Entonces, la idea es ver si tenemos un método alternativo a los que ustedes ya conocen para resolver este tipo de ecuaciones. Y habíamos visto, y entonces como información, condiciones iniciales, I de 0, y prima de 0, igual a 0. ¿Y cómo resolvía esta ecuación diferencial utilizando la transformada de Laplace? ¿Ustedes se acuerdan cómo hacíamos? La tabla de transformadas, cómo era el proceso que teníamos que seguir para poder resolver esta ecuación diferencial. ¿Se acuerdan? Borrar un poquito acá. Y voy a escribir cada uno de los términos, de los miembros de esta ecuación, en transformada de Laplace. Entonces me va a quedar s cuadrado por I de s menos s
por i de 0 menos i' de 0, eso sería el primer término. Más por i de s más s por i de s menos 12 por i de s igual a 1 sobre s más 5. Nuestra ecuación diferencial se convirtió en una ecuación algebraica. Y de acá, ¿puedo despejar mi incógnita i de s? Sí. Acá no la puedo despejar porque está derivada, siempre cometo el mismo error. Y ese Más 4. Bien. Y acá tengo todos estos paréntesis que entonces es escribir esto de esta manera. A1 sobre S más 5 más A2 sobre S menos 3 más A3 sobre S más 1. Y yo voy a decir que esto es igual a esto. Para eso tengo que saber cuánto vale las constantes A1, A2 y A3. Si yo encuentro el valor de esas constantes, voy a poder decir, bueno, las dos ecuaciones son iguales. Y hay una propiedad muy importante dentro de las transformadas de Laplace, es que la primera de las propiedades es que la transformada del producto de una constante por una función es igual a la constante por la transformada de la función. Es decir, la constante sale afuera del signo de transformada. Y esto, 1 sobre s más 5, lo voy a encontrar directamente en la tabla. 1 sobre s menos 3 también lo encuentro en la tabla y 1 sobre s menos 4 lo encuentro en la tabla. Es e a la menos este número. Supongamos que este número es A, e a la menos A por T o e a la más A por T. Entonces, ¿cómo encontramos los coeficientes A1, A2 y A3? Haciendo el siguiente procedimiento. Voy a tomar esta expresión, la voy a multiplicar por uno de los paréntesis, por el primero, s más 5. Cuando la multiplico por s más 5, voy a encontrar este coeficiente. A1. A1. Y voy a evaluar toda la expresión en el punto que anula este denominador, es decir, en s igual a menos 5. Cuando yo multiplique por s más 5, simplifico y simplifico. Entonces, si yo reemplazo a s por menos 5, si yo reemplazo antes de multiplicar por s más 5, este polinomio me va a dar 0, la función se va a indeterminar. Si yo primero simplifico, voy a poder calcular acá cuánto vale el coeficiente A1, dándole a S el valor menos 5. ¿Cuánto vale A1 entonces? Si le damos a S el valor menos 5. ¿Quién hace la cuenta? Vayan anotando. Yo lo voy a escribir chiquito acá. A1 es 1 octavo. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a encontrar A2. Entonces, acá voy a reemplazar, en lugar de escribir A1, voy a escribir
a 2, y en lugar de multiplicar por S más 5, voy a multiplicar por este término, S menos 3. Entonces acá simplifico esto con esto. ¿Y dónde les parece que voy a evaluar esta expresión? ¿Para qué valor de S? En 3. Para S igual a 3, exacto. ¿Cuánto me da entonces? A 2. 1 sobre 56. 1 sobre 56. Bien. ¿Y qué nos queda ahora? ¿Qué nos estaría faltando? Tenemos a 1, a 2, ¿qué nos estaría faltando? Nos estaría faltando a 3, ¿no? Claro, sí, sí. S más 4. S más 4. Y simplifico. ¿Y dónde evalúo? Menos 4. En S igual a menos 4. ¿Cuánto me da entonces? A 3. Menos un séptimo. Menos un séptimo. Bien. Entonces, si yo tomo la antitransformada, es decir, la operación inversa de la transformada, nosotros no vimos, en el apunte lo tienen, cómo se calcula la antitransformada. Con una integral compleja. No nos vamos a preocupar en estudiar ese tema porque vamos a utilizar este método que es mucho más sencillo. Entonces vamos a calcular la antitransformada de cada uno de estos términos. Y por las propiedades de la transformada de Laplace, A1, A2 y A3 sale afuera del signo de transformada. Entonces, nos va a quedar la antitransformada de I de S es I de T. Y va a ser igual a A1, 1/8, por... ¿Cuánto vale la antitransformada de 1 sobre S más 5? Menos 5T. Más A2 sale afuera, que era 1 sobre 56, por E a qué? A la 3T. A la 3T. Fíjense qué fácil que es esto. Más o menos, ¿cuánto valía el último valor? Menos un séptimo. Menos un séptimo por E a la qué? A la menos 4T. A la menos 4T. Y con eso tenemos resuelto el ejercicio. ¿Sí? Tenemos que llevar otra vez al dominio real. Entonces, nos quedó un cociente de polinomios que es 2s más 12 en el numerador y s al cuadrado más 2s más 5 más 2s más 5. Quiero que me digan cuánto valen las raíces de este polinomio. ¿Cuánto vale P1 y cuánto vale P2?
las raíces de este polinomio son los polos. Perdón. Sí, es cierto. ¿Qué? Menos 1 más 2i. Menos 1 más 2i y el otro. Menos 1 menos 2i. Menos 2i. Bien. Tenemos que la raíz, siempre que nosotros comenzamos a trabajar, vamos a escribir esto en forma de binomio, y si nos encontramos con que el binomio tiene parte imaginaria, vamos a estudiar un método alternativo que es el siguiente. Vamos a tratar de llevar este cociente de polinomios a la siguiente forma. El seno de omega t es díganme si esto lo tienen en la tabla de transformadas.